Buenas tardes, yo me llamo Rosario Alises, soy médica y tengo que agradecer al Ayuntamiento de Membrilla y al Centro de la Mujer por haber designado a la Asociación Feministas de Pueblo para dar esta charla y a la asociación por designarme a mí. En esta tarde, en esta charla, me gustaría que habláramos, que reflexionáramos sobre el impacto de la pandemia en la salud de las mujeres, entendiendo por salud no solamente la salud física, sino también la salud mental y la salud social. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar en esos tres órdenes. El hecho de que hayamos tenido una pandemia se correlaciona con estudios que ha habido en otras epidemias y en otros países y en otros tiempos, con que siempre ha habido una desigualdad, siempre ha afectado de manera desigual a los diferentes sectores de la sociedad, y en las epidemias esas desigualdades se han aumentado, se han intensificado. Se ha visto, por ejemplo, en las epidemias del ébola, del Zika, del SARS y el MERS de años anteriores. La desigualdad siempre se ha profundizado en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito también sanitario, y ha desencadenado una crisis también en los tres sectores. Desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo aquí en España, se tomaron medidas que cambiaron drásticamente la vida cotidiana de todas las personas y de todas nosotras en La Mancha, en Ciudad Real y en Membrilla, en todos los pueblos. Estas medidas tenían que ver con una limitación de la movilidad, con el cierre de actividades culturales, de ocio, recreativas, empresariales, incluso litúrgicas. Se tomaron también medidas en el ámbito sanitario y se tomaron medidas en el ámbito social. Se limitó el transporte. Se designó ciertos servicios y ciertos trabajos como esenciales, cerrando el resto de los trabajos y de los servicios. Y todo ello para... Entonces se decía que se tenía que combatir el virus, ahora más bien estamos en el léxico no bélico, no tan de guerra, de tenemos que convivir con el virus, pero en aquel entonces lo que se ha llamado siempre la tiranía de lo urgente hizo que se tomaran medidas que no tenían que ver con lo importante. Estas medidas, todas estas medidas han tenido un diferente impacto y una diferente repercusión en los hombres y en las mujeres y sobre todo en la salud, porque ya hemos dicho antes que la salud no es solamente la salud física ni cómo afecta el virus como microorganismo patógeno en nuestros organismos, sino que cuando afecta a la salud mental, esa salud mental también tiene traducción en síntomas físicos y en malestares en el cuerpo. Todas estas medidas, ya digo, cambiaron drásticamente el modo de vivir y la rutina de vivir de todas las personas, no solamente en el ámbito individual, sino también en el ámbito social, comunitario. Cuando hablamos de salud, hablamos no solo de lo que enfermamos y de la predisposición genética o hereditaria que tengamos con las enfermedades, sino que también tenemos que hablar de cómo nos afecta a la salud determinadas circunstancias que están en el ambiente, en la organización social. Y esto es lo que se ha llamado por la Organización Mundial de la Salud los determinantes sociales. Para valorar el estado de salud de una persona no solamente hay que saber qué tiene en los análisis, ni cuáles son los síntomas que tiene, ni cuáles son las enfermedades que puede tener, sino que también hay que analizar otros aspectos, como es el aspecto laboral, como es el aspecto de vivienda, como es el aspecto educativo, la calidad del aire y del medio ambiente, la calidad de los alimentos que le llegan para consumir, la calidad del agua, etcétera, etcétera. En esta pandemia hemos encontrado que lo que decía antes de la tiranía de lo urgente, hemos encontrado que se ha primado la información sobre los datos hospitalarios, los datos
típicos de la enfermedad. Desde el primer momento hemos tenido muchísima información sobre la cantidad de enfermos que había en los hospitales, la cantidad de UCIs que estaban ocupadas, la cantidad de fallecimientos que había. ¿Se ha dado la misma importancia a las medidas preventivas, pero a las medidas preventivas de verdad, a las medidas que tienen que ver con la higiene? Incluso dentro de las medidas que tienen que ver con la higiene, y a lo mejor me voy un poco, ¿se ha dado la misma importancia a la higiene de manos lavándoselas con agua y jabón que al gel hidroalcohólico? ¿O se ha considerado mejor siempre tener una mascarilla FFP3, que ahora todo el mundo sabemos lo que son las mascarillas FFP3, y antes no lo sabía nada más que un determinado sector? Pero se ha dado más importancia a tener una mascarilla FFP3 que, por ejemplo, el guardar la distancia adecuada. Se ha dado más importancia a usar guantes desechables que a lavarse las manos mucho más a menudo. Se ha hecho reina de los espacios cerrados la máquina de ozono y se ha relegado a un segundo plano de importancia la limpieza con el desinfectante que tenemos de toda la vida y el más barato, que es la lejía, y encima de lejía muy diluida en agua para limpiar las superficies. A lo mejor no se le ha dado la misma importancia y si se le ha dado importancia, ya digo, se ha escorado la información hacia los bienes de consumo, no hacia las medidas higiénicas que podíamos adoptar todas las personas sin necesidad de incrementar los gastos. Y voy a hablar de, por ejemplo, las medidas higiénicas que nos han recomendado desde siempre. ¿En quién ha repercutido más las medidas higiénicas? Porque todo el mundo sabemos lo que había que hacer, lavarse las manos y la limpieza de las superficies. Eso significaba que había que limpiar absolutamente toda la casa con la lejía diluida o con los productos que nos quisieran vender. Eso era hacer rincones, como solemos decir en la limpieza, hacer rincones a diario. ¿Y quién ha hecho ese trabajo? ¿Quién se ha encargado de realizar, incluso de responsabilizarse de ese trabajo? Pues evidentemente se han encargado las mujeres y se nos ha hecho responsables a las mujeres. Las mujeres hemos aceptado, hemos asumido la sobrecarga de trabajo en la higiene y la limpieza, y no digamos ya si en la casa teníamos a una persona que tuviera que estar aislada en un dormitorio o en un cuarto aparte, con una limpieza más exhaustiva, con programas especiales de lavado, con, en fin, cuestiones de desechos, de vajilla, etcétera. Así es que podemos decir, y solamente hemos empezado a hablar de la higiene y de las medidas preventivas, podemos decir que la mayor carga de trabajo en esta pandemia ha repercutido en las mujeres. Solamente por eso, por el mayor uso o el mayor tiempo que hemos dedicado al trabajo. El tiempo que dedicamos al trabajo doméstico no es mayor ahora, o sea, no es que sea ahora mayor con la pandemia, sino que es mayor prácticamente siempre. De hecho, la encuesta que hay sobre el uso del tiempo en los hogares españoles nos dice que las mujeres, que son las barras naranjas, marrones, las mujeres destinamos mucho más tiempo que los hombres a las tareas domésticas. Y en esta mayor carga de trabajo que ha supuesto la pandemia para nosotras, también ha habido una medida que es el distanciamiento social. El distanciamiento social ha implicado que la gente se tenga que quedar en su casa, y al quedarse en su casa quiere decir que está todo el mundo metido en la casa a todas horas. No hay sitios donde ir porque teníamos que estar en casa. Acordaros de la consigna, quédate en casa. Todo el mundo metido en la casa sin poder ir a los centros de ocio, a los centros recreativos, a los recursos que las mujeres hemos tenido como conciliación, como son las escuelas infantiles, las guarderías, como son los centros de día para las personas que tienen necesidades especiales, como son los centros deportivos, pero sobre todo los centros que antes acogían a las personas con necesidades de cuidados especiales
y que se cerraron los centros de día a donde iban nuestras personas mayores a pasar unas horas, a incrementar su socialización, a entrenar, a hacer ejercicios de memoria, a pasar una mañana con profesionales que sabían atenderles. Con el estado de alarma, esta gente se tuvo que quedar en casa. No solamente incrementó el tiempo de trabajo dedicado a las mujeres porque tenían que atenderlos al mismo tiempo que limpiaban, sino que también les supuso una carga mental porque había que aprender a manejar las situaciones que podían ser conflictivas de estas personas que estaban enfermas y que antes las resolvían en el centro de día y las personas profesionales y ahora estaban en casa. Se cerraron las escuelas infantiles y la chiquillería, las criaturas también estaban en casa y las criaturas también hay que atenderlas, no se las puede tener encerradas o mirando la televisión todo el rato. A esas personas también había que atenderlas. Por lo tanto, en la tarea de cuidados también se nos ha responsabilizado a las mujeres, bien porque hemos sido educadas para asumir esa responsabilidad o bien porque dentro del hogar no quedaba otra. Recordemos que en las familias monomarentales, el 80% de las familias que tienen un solo progenitor al frente, el 80% son mujeres. Esas mujeres también estaban solas frente a toda la tarea que se les venía encima. Y eso, si no tienen que teletrabajar, porque como tuvieran que teletrabajar, tenían que compaginar el teletrabajo y el aprendizaje de lo que supone una manera diferente de trabajar, tenía que compaginarlo con la mayor higiene, con el cuidado de las personas y con el trabajo que tenían que cumplir para que en la empresa no las amonestaran. Y todo eso ha sido mayor carga para las mujeres. En cuestiones de trabajo, y voy a hablar ahora de las personas que trabajaban o que trabajan fuera de casa, de las mujeres que trabajan fuera de casa, la mayor parte de los ERTEs y las suspensiones de empleo o directamente los despidos los han sufrido las mujeres porque, como decía al principio, si las epidemias afectan a los sectores más vulnerables, las mujeres somos las personas más vulnerables en el campo laboral, puesto que en general tenemos empleos más precarios y tenemos menos sueldo. Ya habéis oído hablar otras veces de la brecha salarial. En el trabajo que mayoritariamente hacen las mujeres, hasta tan mayoritario que, por ejemplo, el 94% del trabajo doméstico de economía sumergida lo hacen las mujeres. Esas mujeres se quedaron sin poder ir a trabajar durante el estado de alarma, durante la pandemia, porque sus empleadoras decían, si no trabajas no te pago. Esas mujeres se vieron de la noche a la mañana o de una semana para otra, se vieron sin ningún ingreso. Eso supone una carga mental, de estrés, de ansiedad, de angustia. Eso se traduce en la salud de las mujeres. Cuando el trabajo doméstico tiene contrato, también las han despedido, porque como no se podía salir de casa, pues también las han despedido. Pues también el 80% de las personas que se dedican al trabajo doméstico con contrato también son mujeres, y no digamos las tareas que tienen que ver con la hostelería, con la restauración, con la educación extraescolar, las academias, las ludotecas, toda esa plantilla de gente trabajando es mayoritariamente femenina. Bueno, por supuesto, en la educación también vemos que las mujeres han estado en la primera línea, tanto como profesoras y maestras, como en la casa atendiendo a las criaturas que no han podido ir al colegio. La teleeducación ha supuesto también un cambio radical en la manera de enseñar. Se han cerrado los colegios, pero no se ha anulado la actividad educativa. Han tenido que hacer las tareas y los deberes en la casa
¿Y quién les ha ayudado al alumnado a hacer las tareas del colegio en la casa? Pues mayoritariamente las mujeres, porque culturalmente, tradicionalmente, por educación, por mentalidad, las mujeres hemos estado atendiendo la educación de las criaturas. Eso ha supuesto que las mujeres tengamos que aprender también, junto con las criaturas, tengamos que aprender a hacer las tareas con el ordenador. Esto en el lado de la casa, pero en el lado de la escuela, la mayoría de las maestras, sobre todo de las edades más pequeñas, la mayoría son mujeres. Cuanto más baja es la edad de las niñas y los niños, más mujeres nos encontramos en educación infantil. Ahí, un 96,7% de maestras en educación infantil. En general somos el 71% de maestras, entonces las mujeres también hemos estado en educación en primera línea. En el campo sanitario también hemos estado en primera línea. Tenemos a las enfermeras, la mayoría del cuerpo laboral de la enfermería son mujeres, el 84%. Entre las psicólogas también la mayoría son mujeres. Y hablando de psicólogas, todo esto que ha tenido repercusión en la salud mental, este tema de la preocupación, de la angustia, del desconocimiento, de la mayor carga de trabajo, ha habido una medida que ha intentado paliar la mayor carga mental que ha sucedido durante la pandemia. De hecho, el Colegio de Psiquiatras, las sociedades científicas de los psiquiatras, pues impulsaron una serie de medidas para minimizar un poco la angustia o el aburrimiento que pudiera suponer el confinamiento, el estado de alarma. En eso se fundaban pues las actividades colectivas, estas de los aplausos en los balcones, del hacer vídeos y que circulasen los vídeos con entretenimientos. Aquí, en Castilla-La Mancha, el Colegio de Psicólogos también puso a disposición de la población un teléfono gratuito para hacer consultas de psicología a quien lo necesitase. ¿Ha tenido realmente tanta publicidad esas medidas paliativas para sobrellevar la pandemia? Pues es que, no sé, a mí me cabe la duda de que se haya enterado la suficiente gente de que había todas esas medidas para ayudarnos a sobrellevarla. Bueno, seguimos con el impacto, con las mujeres como primera línea de actuación ante esto de la pandemia. En las farmacias, ¿quién hay mayoritariamente en las farmacias? En las farmacias la mayoría de la gente que está son mujeres. No solamente las farmacéuticas licenciadas, que son un 72% de las licenciadas, sino que despachando en las farmacias también están las mujeres. Y cuando el centro de salud estaba cerrado, porque resulta que cerraron los centros de salud, ¿a dónde iba la gente a preguntar y a desahogarse y a consultar? Pues a las farmacias. Y en las farmacias hemos estado mayoritariamente las mujeres. Todo eso ha sido mayor carga de trabajo para nosotras. Bueno, estos son unos porcentajes de la cantidad de ocupaciones en donde somos mayoritarias las mujeres. Y decía que en el aspecto laboral las mujeres hemos estado especialmente castigadas, tanto si no teníamos empleo remunerado, y no me gusta decir si no trabajamos porque la casa, que me lo digáis, seguro que todas sabéis que en la casa se trabaja y no poco, y además sin descanso y sin fines de semana y sin jubilación, y en la casa siempre hay trabajo y encima pocas veces con una corresponsabilidad real. Podemos decir o pueden decir que nos ayudan en la casa, pero en realidad la carga, la responsabilidad, la organización de cómo tiene que ir el hogar, y eso también es un trabajo mental, eso lo llevamos las mujeres.
Pero la gente que ha trabajado, la gente que trabaja, también se ha llevado un palo con esta pandemia, porque la mayoría de los trabajos que han tenido que cerrar o que han tenido que hacer un ERTE tienen mayoría de mujeres en su plantilla, sobre todo la hostelería y la restauración, los hoteles, todo lo que tiene que ver con el turismo, las agencias de viaje, las casas de comida, los restaurantes, ahí hay las cocinas, ahí hay un montón de mujeres trabajando que han tenido que cerrar y que si se han podido acoger al ERTE, que eso del ERTE también da para otra charla, porque lo del ERTE una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, una cosa es que te digan que puedes cobrar un dinero por el ERTE y otra cosa es que efectivamente te den todos los recursos y te lo gestionen todo para que te abonen ese dinero que necesitas en la cuenta, pero bueno, me estoy yendo. Voy a seguir con lo de la salud de las mujeres. El trabajo doméstico, ya lo he dicho antes, la mayoría de las personas que se han dedicado al trabajo doméstico, tanto en la economía formal como en la economía sumergida, lo que decimos el dinero B, las que no tienen contrato, que lo han pasado peor, que tenían a lo mejor 3 o 4 casas para trabajar y con eso iban pudiendo sobrellevar el mes, que se han quedado sin nada y encima sin posibilidad de cobrar el paro, sin posibilidad de tener subsidio, porque como no están dadas de alta, pues esa es la tragedia que han sufrido un montón de mujeres. El comercio, sobre todo el comercio pequeño, el comercio local, los mercadillos, toda esa gente se ha quedado sin ingresos y sin posibilidad de recuperar su nivel adquisitivo. Toda la gente que se dedicaba a las actividades extraescolares y a las actividades de ocio, donde había mayoría de mujeres. Y en esto, en la educación, vuelvo otra vez a hablar de la teleeducación y el teletrabajo porque ha supuesto una nueva forma de enfrentarse a lo que antes hacíamos rutinariamente, tanto en el trabajo como en la educación. ¿Qué hace falta para hacer teleeducación? Pues lo primero que hace falta es un dispositivo para conectarse a Internet. Lo segundo es una red de Internet fiable, una wifi o una cuota que hay que pagar para conectarse a Internet. Y lo tercero es saber cómo funciona lo de Internet. Porque afortunadamente el aumento de los teléfonos móviles ha hecho que la mayoría de la gente, incluso las personas mayores, sepan utilizar el teléfono móvil y con el teléfono móvil el WhatsApp y algunas incluso el Facebook. Y eso es una maravilla, pero con el WhatsApp y con el Facebook no se hace teleeducación ni se hace teletrabajo. En el medio rural, en los pueblos, no todo el mundo tiene una tablet o un ordenador para conectarse y para ayudar a sus hijos y sus hijas a hacer los deberes. En el mundo rural, no todas las zonas del mundo rural tienen la misma potencia de señal que Internet y no hay las mismas posibilidades de conectarse. Y en el mundo rural, la brecha digital, que es la diferencia que hay entre lo que saben los hombres y lo que saben las mujeres de cuestiones de informática, la brecha digital se agranda. Pero ¿quién estaba encargada de todas las tareas de la educación, de la teleeducación? Eran las mujeres. Y nos hemos visto, nos hemos visto sobredemandadas para una actividad para la que no estábamos entrenadas. Y todo esto ha tenido que ver con un montón de recortes y un montón de carencias que arrastramos desde hace un montón de tiempo. Y si vamos sumando, pues la mujer que trabajaba y que ahora tiene que teletrabajar, que tiene a las criaturas en casa, que tiene que aumentar el tiempo de dedicación a la limpieza del hogar, que tiene que seguir haciendo comida y que tiene que atender a las personas mayores. Todo esto ha repercutido en las mujeres. El hecho de que esté todo el mundo en la casa ha hecho que también emerja o aumente un problema
que parece que no hay que hablar de él porque es una cuestión privada y porque, sobre todo en el mundo rural, parece que da todavía como vergüenza hablar de él, y es el tema de las violencias machistas, que es un tema que tendría que ser de salud pública porque estamos en una cultura machista, es una cultura en donde el machismo no solamente se expresa como conducta violenta o como un maltrato concreto, sino que es una manera de actuar que deja a las mujeres en un segundo plano, en un plano subalterno, y pone a los hombres en un plano superior. Y eso es machismo, y eso aboca a violencias machistas. Y cuando hablamos de violencias machistas no tenemos solamente que hablar de las que se ven, de las palizas, de los moratones, ni siquiera incluso de los asesinatos. Es que tenemos que hablar de lo que no se ve, como dice el iceberg que puso en campaña Amnistía Internacional. Es que para que se vea lo que se ve, hay un montón de violencias que están bajo la visión, no se ven, pero están sosteniendo y están haciendo que las otras se vean. Y son las humillaciones, los controles, los insultos, los desprecios, los lenguajes, es todo eso. Y todo eso hay un montón de mujeres que han tenido que convivir con su maltratador las 24 horas del día, desde el día 14 de marzo hasta, pues a lo mejor algunas todavía, pero hasta que se terminó el estado de alarma. De hecho, se ha visto que las violencias, las denuncias por maltrato o por violencias machistas, no las denuncias, las llamadas al 016 se han aumentado un 47,3%, en el periodo del 15 de marzo al 15 de abril se aumentaron un 47% con respecto a las llamadas que hubo en el 016 el año pasado. Las consultas online han aumentado un 650%, sin embargo, las denuncias no han aumentado. Y tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no han aumentado las denuncias? Si tenemos constancia de que han tenido que convivir con su maltratador y por lo tanto ha habido más violencias en la casa, y sobre todo porque el maltratador, al tener más aburrimiento o no poder hacer lo que le daba la gana, porque las personas que maltratan tienen la convicción de que tienen que hacer lo que les dé la gana. Entonces, si no pueden hacer lo que les da la gana, se enfurecen. ¿Y contra quién se enfurecen? Pues mira, cuando estamos en la casa, ¿quién sufre las violencias? Las personas más débiles. ¿Por dónde estaba? Pues estaba en que las denuncias no han aumentado. ¿Y por qué no han aumentado? Pues a lo mejor conviene preguntarnos. A lo mejor conviene preguntarnos que no han aumentado porque precisamente el miedo a tener que seguir conviviendo con el maltratador ha hecho que se callen, porque claro, en cuanto hay una denuncia, hay una actuación policial en primer lugar que pone al maltratador en situación de delito. Y si no querían las mujeres pasar por ese riesgo, pues punto en boca, me contento con la queja por teléfono o con la llamada como un recurso de llamada de esperanza. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, que las violencias se han incrementado también porque los maltratadores han abusado de los tóxicos en el interior del domicilio, puesto que no podían abusar de ellos fuera del domicilio, y han estado ahí las 24 horas, día, tarde y noche. Y eso ha hecho que aumenten. Tenemos una población de moscas aquí impresionante. Tenemos más cosas que hemos hecho las mujeres. Las mujeres hemos trabajado en la mayoría de las profesiones sanitarias. Somos más médicas, más enfermeras, más psicólogas, más farmacéuticas. Somos más auxiliares de enfermería en las residencias. Somos más en las escuelas infantiles y en los colegios. Somos más en el pequeño comercio, en las cajas de los supermercados. Hemos trabajado más en casa. Y encima nos hemos prestado voluntarias. Cuando se vio que no había suficientes equipos de protección, se constató que no había suficientes equipos de protección para
proteger a las personas que tenían que estar en contacto con las personas enfermas, cuando la gestión de las administraciones públicas iba un fracaso detrás de otro, no sé si os acordaréis, que si se compraban respiradores y luego no valían, que si se compraban mascarillas y tampoco valían, que se gastaron un montón de dinero y o no se encontraban proveedores, o si se encontraban proveedores tardaba mucho tiempo en hacerse la gestión de compra, porque en la administración pública las cosas de palacio van despacio. ¿Y quién tenía que sacar adelante toda esta carencia de material de protección? ¿Quién fue? Decidlo vosotras, decidlo vosotros. En todos los pueblos se organizaron asociaciones, grupos, cofradías, se organizó lo que fuera para que se cosieran mascarillas, se cosieran batas, delantales, gorritos, todo tipo de equipo de protección con el material más casero del mundo, gracias a donaciones de determinadas empresas, con las máquinas de coser de nuestras casas, con nuestras manitas, con nuestro tiempo robado a todas las demás actividades que teníamos que hacer. Las mujeres fueron las que cosieron. También hubo voluntarios hombres, eso también hay que decirlo. También hubo tractoristas que se dedicaron a recorrer los pueblos, el pueblo, fumigando las calles, y hubo hombres que iban limpiando el mobiliario urbano cuando había que limpiarlo. Y merece la pena que recordemos también que en este reparto de tareas también hay un reparto sexista, estereotipado, las mujeres a coser, a cocinar, a cuidar, los hombres a conducir, a manejar maquinaria, que estuvo muy bien, que no voy a decir que no estuviera mal, que estuviera mal, pero que continuamos con ese reparto no igualitario de las tareas. Y hay otro sector, hay otra población de la que nos olvidamos porque está en los márgenes de la sociedad, y son las mujeres en situación de prostitución. Con esto de la pandemia, precisamente porque parece que nadie se ocupa de ellas, parece que son un sector minoritario, lo han pasado mal. Porque las mujeres en situación de prostitución, tengámoslo en cuenta, y lo dice la policía, hay aquí un titular que lo dice, más del 80% de las mujeres en prostitución lo hacen de forma forzosa. La mayoría de las mujeres que están en situación de prostitución en los burdeles están esclavizadas, están secuestradas por los proxenetas, están explotadas sexualmente por los proxenetas, humilladas por los puteros. Pues todas esas mujeres han sufrido especialmente en la pandemia, y aquí hay muchas mujeres en España. Castilla-La Mancha es la región que más burdeles tiene de toda España. España es el primer destino turístico en sexo, en turismo de sexo. España es el primer país europeo en consumo de sexo. O sea, es que aquí hay negocio de prostitución para, bueno, pues para que se enriquezca la mafia de los proxenetas. Pues estas mujeres han sufrido especialmente porque han estado desasistidas de todo y de todos. Y os voy a contar una anécdota. En un burdel de la carretera que va a Barcelona, de la A2, a la altura de Almadrones, se llama así el pueblo, salió la noticia. Abandonaron a 4 mujeres en ese burdel. Es un burdel de carretera, no es demasiado grande. Las abandonaron, estuvieron durante un montón de días incomunicadas, sin posibilidad de salir, sin que nadie se acercara a quien pudiera decir necesitamos ayuda. Se les acababa la comida, se les acababan los datos del móvil, se les acababan los productos de higiene, y no iba nadie a socorrerlas. Afortunadamente fueron rescatadas por una ONG de Sigüenza y por la Guardia Civil. ¿Cuántos burdeles de estos de medio pelo no habrá pasado lo mismo? Pues estas mujeres han estado especialmente desprotegidas. Ahora, en Castilla-La Mancha, y voy a aprovechar la cámara para quejarme a cámara, porque ya me he quejado por escrito y en redes sociales, de que aquí en Castilla-La Mancha, en Ocaña, provincia de Toledo, hay un burdel, un gran burdel en la carretera A4,
en el kilómetro 54, que a pesar del decreto que hay en Castilla-La Mancha de que se tienen que cerrar todos los burdeles, todos los prostíbulos, sea cual fuere la licencia con la que se han abierto, bueno, pues ese decreto se dictó el 22 de agosto. A día de hoy todavía ese prostíbulo sigue abierto. Y soy testigo directa, no sé si soy testigo directa porque paso mucho por delante de ese prostíbulo, porque por mi domicilio y por mi sitio de trabajo tengo que hacer viaje en esa carretera. Y sigue abierto. Bueno, pues todo esto, toda esta carga de trabajo, todo este aumento de tareas que hemos asumido las mujeres de grado o por fuerza, todo esto tiene repercusión en la salud. En principio tiene repercusión en la salud mental, pero es que la salud mental luego tiene repercusión en la salud física. ¿Cuántos dolores de cabeza no habrá que tengan su origen en problemas psicológicos y problemas de estrés y problemas de ansiedad? ¿Cuántos dolores de espalda? ¿Cuántos dolores de rodillas? ¿Cuántas colitis ulcerosas? ¿Cuántos trastornos del sueño? Todo eso es también salud física. Y la salud mental ha estado muy tocada con esto de la pandemia. En sus diferentes expresiones, en sus diferentes síntomas de la salud mental, puede haber habido ansiedad, pues porque ha habido mucha incertidumbre. La ansiedad es el miedo a lo desconocido, y cuando tenemos miedo y no sabemos poner nombre a ese miedo, no sabemos cómo combatirlo. Pero es que ese miedo a lo desconocido, esa incertidumbre, esa preocupación, ha podido derivar a estados de pánico. El miedo ha llegado al pánico, y en estados de pánico, queridas, queridos, no se puede razonar. En estado de pánico no podemos actuar con serenidad, entonces actuamos de mala manera. Y claro, eso se traduce en conflictos psicológicos, en trastornos del sueño, trastornos del apetito, trastornos en las relaciones, trastornos del humor, en todo. No solamente ha habido ansiedades, también ha habido depresiones que vienen por el sentimiento de desesperanza, de desolación, de indefensión, de culpa, porque ves que estás haciendo todo lo posible para que no pase nada y para que no pase el virus por cerca de ti, y aún así constatas que pasa cerca de ti y que afecta a tus seres queridos o a ti misma. Y eso lleva a una sensación de indefensión, de que no estás haciendo las cosas bien, ¿cómo es? Resignación, que puede llevarte sencillamente a no hacer nada. Y el no hacer nada tampoco es sano. Y eso tiene que ver con la salud mental, y tiene que ver con que aparezca una depresión, una apatía, un no estar concentrada en nada, que en un principio es reactiva a lo que te está pasando, y que si se diagnostica mal y se trata mal y se mete una en el circuito de los antidepresivos y de los psicofármacos, puede cronificarse y acabar en un problema pues mayor, entre otras cosas, de no poder desengancharse de las pastillas. También ha habido síndromes de estrés postraumático. El estrés postraumático viene a suceder cuando hay una amenaza para la vida propia o para la vida de alguien muy cercano, alguien que nos afecta mucho. Y el estrés postraumático, normalmente se ha hablado de este estrés postraumático pues en atentados terroristas, en catástrofes de tsunamis, en accidentes de tráfico tremendos, cuando hay mucha sangre y mucha carne. Pero el estrés postraumático también sucede cuando hay una amenaza para la vida por una pandemia, y más por esta información que nos ha venido, que no voy a criticar yo la información que nos ha venido, que ha partido del Ministerio de Sanidad, que no ha sido excesivamente alarmista, pero la información que ha venido por las redes sociales tiene tela marinera, y por determinados medios de comunicación. Telemembrilla no, pero otros medios de comunicación sí que han sido tremendamente alarmistas con esta pandemia, han metido mucho miedo a la gente, se han centrado en lo morboso
y eso ha inducido a que haya gente con problemas de ansiedad, problemas de depresión y problemas de estrés postraumático, problemas de ira y de estar en un estado de confusión, de no saber a qué atenerse, qué hacer, qué es mejor. A mí me contaba una vecina y amiga allí en mi pueblo, en Villarrubia de los Ojos, es que cuando voy a la compra es que ya no sé qué es lo que tengo que limpiar, ni cómo ni cuándo, porque me limpio las manos antes de entrar, pero en cuanto toco una latilla de conservas, pues claro, la lata puede estar sucia, entonces me la tengo que volver a limpiar, porque luego tengo que coger el dinero y dárselo al dependiente y el dependiente me lo devuelve y también está sucio, pero es que llego a casa y limpio todo lo que he cogido de la tienda, pero en cuanto que toco otra cosa de la casa y toco lo de la tienda ya me tengo que volver a limpiar. Un lío. Entonces, toda esta información que ha estado llegando a través de los WhatsApps, había de cada enlace en los WhatsApps de científicos de no sé qué país que han dicho, el doctor no sé cuántos de no sé qué universidad de Nueva York que ha dicho esta otra cosa, la farmacéutica de no sé qué otro sitio que recomienda no sé qué dieta. Toda esa información ha sido noticias falsas, fakes, que le llaman ahora, y que ha incrementado mucho el nivel de angustia, de ansiedad y de miedo de la gente, y que se ha traducido también toda esta ansiedad y toda esta mala información y el incremento del trabajo se ha traducido en un agotamiento psíquico y físico por las dobles, triples jornadas que hemos tenido que soportar. Y estoy hablando de las mujeres sobre todo. Habrá habido algunos hombres, seguro, los hombres que estáis escuchando esto, seguro que lo habéis hecho todo muy bien. Y los esposos de las mujeres que lo estáis escuchando también. Pero hay que reconocer que la mayoría de los hombres han colaborado menos de lo que deberían haber hecho en la casa. ¿Y qué más cosas han producido problemas de salud mental? Los duelos que hemos tenido que vivir en esta pandemia. La imposibilidad de despedir en condiciones y como estamos acostumbradas a hacerlo a los seres queridos. Eso se ha podido transformar en duelos patológicos y salir de un duelo patológico es muy difícil. Sobre todo porque requiere, como para casi todos los problemas psicológicos, requiere un trabajo personal, pero un trabajo personal con un profesional, no con consejos de sentido común, ni con las actuaciones que siempre se ha considerado que eran buenas para salir, sino con un profesional, porque no es fácil salir de un problema psicológico, no es fácil salir de un duelo patológico y es necesario consultar con profesionales. En este sentido, ya dijimos al principio de la charla que los psiquiatras habían puesto a disposición y los psicólogos habían puesto a disposición de la población unos teléfonos de consulta gratuita. Pero no ha habido demasiadas consultas en esos teléfonos para lo que tenía que haber habido. Ha habido muchas más consultas para las líneas 900 de los síntomas de la COVID que para los problemas mentales que han surgido secundariamente a la COVID. Y tenía que haber sido al contrario, porque la salud mental es primordial. Bueno, pues ha habido muchos factores que han predispuesto y que han favorecido que haya problemas psicológicos y factores también que han promovido y han favorecido que haya problemas físicos. Y vamos a hablar de los problemas físicos, vamos a hablar del sistema sanitario y ya creo que esto va a ser lo último. En el sistema sanitario nos dijeron desde el principio, porque además venía la epidemia de China, que afectaba más a los hombres, y a los hombres cuanto de más edad mejor, o sea, peor. Quiero decir que los hombres cuanto más mayores eran, más posibilidades tenían de enfermar, y que las mujeres estamos como ligeramente protegidas. No es falso, no es falsa esa afirmación. En realidad, el sistema hormonal hace que las mujeres, los estrógenos, los cromosomas XX que tenemos las mujeres, nos hacen tener una respuesta de defensa a los patógenos, a los microbios, a los virus, que nos ha protegido de este virus
Bueno, pues porque por nuestra fisiología, por nuestra biología, nuestra respuesta de defensa hace que segreguemos más unas células que se llaman células T y esas defienden de la infección de los virus. Los hombres, por el contrario, como no tienen estrógenos, tienen testosterona, pues tienen una respuesta defensiva, una respuesta inmunitaria diferente a las mujeres, y en la respuesta de los hombres abundan más otras células que se llaman citoquinas, y las citoquinas pues no protegen tanto del virus. Entonces, por eso, biológicamente es verdad que las mujeres estamos más protegidas que los hombres para las respuestas, para las infecciones. También es verdad que las mujeres tenemos más problemas de tener que enfrentarnos a más sustancias tóxicas y nuestro sistema inmunitario está como más desarrollado. Entonces, al estar más desarrollado, pues puede combatir mejor ciertas enfermedades. Pero voy a beber un poquito de agua, con permiso. Pero también nos dijeron que la forma de presentación de la COVID era concreta. Desde el principio nos dijeron, si tienes fiebre, fatiga o síntomas respiratorios, tos, estornudo, tienes que consultar porque es probable que tengas la infección por el coronavirus. Y resulta que esa es la forma de presentación en la mayoría de los hombres, pero no en la mayoría de las mujeres. Por lo tanto, cuando en las mujeres se presentaba la enfermedad del coronavirus, se presentaba con otros síntomas que en un principio no se le dio importancia. El dolor de cabeza, la diarrea, los vómitos, la pérdida de olfato, el malestar estomacal o intestinal, pero como eso no eran fiebre, dificultad respiratoria ni estornudos, pues no se le daba importancia. Por lo tanto, en un principio las mujeres no consultaban por esos síntomas, no eran diagnosticadas de coronavirus cuando consultaban y pasaban la infección sin estar en los registros de infecciones por coronavirus. Por eso había más hombres que mujeres en los registros de coronavirus, porque además al principio de la pandemia, en el estado de alarma, los registros que había eran de la gente que estaba en los hospitales, porque no se hacían pruebas en las casas ni en los centros de salud. Entonces, ¿quién llegaba a los hospitales? La gente más grave. ¿Quién enfermaba de gravedad? Los hombres. Eso pasó aquí en España, también pasó en China, pero en otros países, como en Corea del Sur, había más mujeres infectadas. Y aquí en España también ha habido y hay más mujeres infectadas. ¿Podéis adivinar por qué a partir del 15 de abril empezaron a haber más mujeres infectadas que hombres? Porque estaban en la primera línea, porque había más mujeres atendiendo a las personas infectadas que hombres. Por lo tanto, había más mujeres en contacto, en exposición al virus y a partir del 15 de abril empezó a subir el porcentaje de mujeres que estaban contagiadas y que estaban enfermas con respecto al de los hombres. Esto es una constante en la medicina, y yo soy médica y lo lamento, que hayamos tenido esta carencia. En general, a las mujeres se nos diagnostica menos y, por lo tanto, como se nos diagnostica menos certeramente, con menos acierto, pues los tratamientos son más erróneos. Pongo un ejemplo. Una persona va con un dolor fuerte de cabeza a la consulta del médico o de la médica. Y si esa persona que va con el dolor de cabeza fuerte es un hombre, es más probable que se le diga que hay que hacerse un escáner y se le derive al neurólogo que si es una mujer. Si la mujer que va con un fuerte dolor de cabeza a la consulta del médico pide que se le hagan pruebas, lo más probable, no digo todo, pero lo más probable es que a la mujer se le diagnostique
depresión, ansiedad, cansancio, demasiadas tareas. Te voy a poner un ansiolítico y un paracetamol para que tengas más bienestar. Entonces, si a las mujeres la mayoría de los síntomas, o muchos de los síntomas, se nos diagnostica como problemas psicológicos, pues evidentemente no se nos va a hacer pruebas para descartar otros problemas, y esos problemas que podemos tener físicos, se nos van cronificando hasta que ya llega un momento que resultan en un problema grave de salud o una manifestación más florida de la enfermedad, y entonces ya toman otra actitud mis colegas y empiezan a hacer pruebas. Eso pasó también, esta diferencia de diagnóstico y de tratar y de escuchar en una consulta a las mujeres y a los hombres. Esto también pasó en los años 90, se hizo un estudio en donde se decía que las mujeres morían más de infarto que los hombres, y era muy extraño porque hasta ese tiempo parecía que el infarto era una enfermedad de hombres y que las mujeres no teníamos infarto. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Y por qué resulta que este estudio desveló que había más muertes de infarto en mujeres? Pues porque el dolor del infarto en los hombres se ha descrito como que es el dolor típico en el centro del pecho, que va para el brazo y que produce un malestar muy general. Pero resulta que las mujeres, hay muchas mujeres que no tienen un dolor en el centro del pecho y que no se les va el dolor al brazo, sino que el infarto se le manifiesta de otra forma, se le manifiesta como un cansancio muy grande, o como un malestar en la boca del estómago, o como un dolor en mandíbula que se va para atrás, y como eso no se identificaba con infarto, pues no se hacían las pruebas para decidir que eso era infarto, y como no se sabía que eso era un infarto, pues el infarto iba evolucionando hasta que ¡pum!, morían. Bueno, pues sucede en muchas enfermedades, en el tema de las anemias, en el tema de los problemas de tiroides. A eso le llamamos en medicina morbilidad diferencial, es decir, las mujeres, por nuestra biología, enfermamos y tenemos una evolución de la enfermedad o una respuesta a los fármacos diferente de los hombres. Entonces, las mujeres tenemos que tener, por parte de los profesionales, tenemos que tener un trato diferente en según qué enfermedades, sin olvidar que tenemos iguales derechos y tenemos que ser tratadas de igual manera que los hombres, con el mismo celo y con la misma profesionalidad, con la misma disciplina. En proyectos de investigación también las mujeres estamos en un segundo plano. También hasta el año 90, bueno, en los 70 se autorizó, en los 70 del siglo pasado, se autorizó que las mujeres pudieran participar de los ensayos clínicos. Eso quiere decir que antes de los 70 todos los ensayos clínicos que se hacían para poner técnicas terapéuticas, por ejemplo fármacos, en el mercado, todos los ensayos se hacían con hombres, y si daban buenos resultados en los hombres, pues se sacaban al mercado y se ofertaban a toda la población, a las mujeres, a los mayores, a los adolescentes. Como había dado buen resultado en los hombres, se suponía que en todo el mundo iba a dar los mismos resultados, pero no dan los mismos resultados, porque las mujeres tenemos unos metabolismos y una manera de procesar los fármacos, ciertos fármacos, de una manera diferente. Y en esto de los proyectos de investigación voy a poner otro ejemplo, con esto de la COVID. No sé si habréis oído, si os acordaréis, de cuando se habló de hacer un experimento con el plasma hiperinmune, que quiere decir que a las personas que se han curado de la COVID y que han podido superar la enfermedad, se les extrae sangre, de la sangre se saca el plasma, y ese plasma tiene unas defensas potentes porque han demostrado que han podido derrotar al virus, han
han superado la enfermedad. Bueno, pues ese plasma que tiene unas defensas potentes, se pensó, si lo podemos inocular, si lo podemos transfundir a las personas que están ahora con la enfermedad, les vamos a ayudar a reforzar sus propias defensas y así a lo mejor podemos también evitar que tengan más gravedad y que tengan que entrar en la UCI. Bien, es una idea muy buena. Cuando se puso en marcha este ensayo clínico, este experimento, el Hospital de Ciudad Real estaba metido había una serie de hospitales por toda España y el Hospital de Ciudad Real era uno de los que estaba ensayando esto y tenía pues unos requisitos especiales para reclutar a las personas que tenían que participar en este experimento. A mí me llamó mucho la atención que decían que solamente podían participar varones, hombres. Y dije, pero bueno, que ya estamos en el año 2020, que desde el año 1990 se dijo que los experimentos tenían que ser para mujeres y para hombres. ¿Cómo es que ahora me dicen que solamente para hombres? Llamé por teléfono al Hospital de Ciudad Real, hablé con la responsable del experimento en el Hospital de Ciudad Real y me dio una explicación que la encontré lógica. Me dijo, bueno, es que en la transfusión de sangre tenemos que tener cuidado de que no haya posibles contaminaciones, para hablar en una manera que nos entendamos, que no haya posibles contaminaciones con un posible embarazo o aborto que haya tenido la mujer. Y claro, como cualquier mujer en cualquier momento que tenga una vida sexual activa y que esté en edad fértil puede tener un aborto en cualquier momento sin enterarse, porque es verdad que podemos tener, a lo mejor hay un montón de menstruaciones que tenemos que son abortos que no han cuajado, o sea, son fecundaciones que no han cuajado, pues para evitar que haya posibles contaminaciones con ese tipo de sangre de mujeres, y como era muy complicado decir que solamente podemos reclutar a mujeres que no tengan no tengan previsto estar embarazadas, ni tengan sospecha de haber podido estar embarazadas, ni tengan una vida sexual activa, en fin, que era muy complicado ese reclutamiento, pues hemos preferido coger solamente a hombres. Digo, bueno, vale, es un experimento que prefieres no contaminarlo, este experimento, con la posibilidad de que haya habido una gestación. Pero, ¿y si sale bien el experimento? ¿Y si tiene éxito? ¿Lo vas a poner en el mercado también para las mujeres sin haber experimentado en las mujeres? Pues que eso ha pasado en un montón de ensayos, un montón de fármacos que se han retirado en estas últimas décadas ha sido porque han tenido efectos secundarios en las mujeres. Como no se había experimentado con ello, pues no se sabía. Entonces, cuando ya se ha puesto en el mercado, cuando ya se ha comprobado que han producido efectos secundarios graves, incluso mortalidad, es cuando se han retirado. Entonces, las mujeres en esto de la investigación somos las conejillo de Indias, pero cuando ya está todo hecho, cuando ya está en el mercado. Los investigadores, las personas que están en investigación, me reprocharán, me dirán que esto es mentira, que las mujeres y los hombres participan en todos los ensayos clínicos 50-50, mitad y mitad, porque los ensayos clínicos ahora se hacen con una elección al azar de la población, y si en la población hay mitad de hombres y mitad de mujeres, pues la elección de los sujetos de la investigación también es mitad hombre, mitad mujeres. Pero con todo lo que yo he leído de dejar en un segundo plano a las mujeres, con el lenguaje que sigue habiendo en todos los estudios científicos que siempre hablan en masculino genérico, con la experiencia de que las mujeres estamos en un segundo orden y con que en muchos estudios no se hace desagregación de datos por sexo, no se dice cuántos hombres y cuántas mujeres están participando y cuáles son los resultados en estos hombres y en estas mujeres. Como no se hace, pues a mí me cabe la duda de que realmente todos los estudios tengan una
una solidez en cuanto a los efectos de las mujeres. Y es que hay fármacos que tienen un efecto diferente en las mujeres, y sobre todo fármacos que tengan que ver con enfermedades muy graves o fármacos con los que se alcance muy pronto la toxicidad, con que las dosis que haya que dar sean muy pequeñas porque el efecto tóxico es muy cercano. Y son los fármacos que se han utilizado ahora para la COVID, que tienen efectos secundarios y no pequeños, y que, por cierto, no hay todavía una evidencia grande, total, de que sean eficaces. Hay una mayor probabilidad de que sean eficaces. Por ejemplo, en las mujeres tenemos un funcionamiento renal que hace que la sangre se depure a diferente velocidad que los hombres y por lo tanto tenemos más tendencia a acumulación de fármacos y sobre todo de fármacos que necesitan la grasa para distribuirse o depositarse en el organismo, y es que las mujeres tenemos más porcentaje de grasa que los hombres, por lo tanto somos acumuladoras de tóxicos, fármacos y de todo lo que necesite la grasa para metabolizarse en el organismo. Y por eso las mujeres también tenemos un impacto diferente en la salud física con respecto a la COVID y a la infección por el coronavirus. No solamente porque nuestros síntomas son diferentes, sino porque también no somos diagnosticadas, no somos tan hospitalizadas, ni nos mandan tantas pruebas de laboratorio como les mandan a los hombres, y por lo tanto pues los tratamientos no son los mismos y los pronósticos tampoco son los mismos. Y en fin, me parece que, ¿cómo voy de tiempo? No sé cómo voy de tiempo, pero no tengo mucho más que decir. Si tenéis alguna pregunta, podéis dirigiros a mi correo electrónico personal, que es mrosarioalices@gmail.com, o a través de la asociación a la que pertenezco y que me ha designado para estar aquí, que es Feministas de Pueblo, que también tiene el correo electrónico clm@feministasdepueblo.org, y bueno, pues a través del Centro de la Mujer de Membrilla también, que estamos en contacto para cuando queráis. Y aquí está toda la bibliografía que he consultado, que por cierto es toda del 2020, y porque ya os digo, se está haciendo un esfuerzo inmenso en investigación, en estudios, en saber más de este virus que sigue siendo, aunque llevemos ya un año con él, casi un año, sigue siendo desconocido, y espero que lo sea por poco tiempo ya. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Hasta pronto.